Cuevas frías. ¿Qué le sugiere este nombre? ¿Una cueva fresca? ¿Un lugar mágico moldeado por la paciencia de millones de años de la naturaleza? Se equivoca. Las cuevas de Semardic Township, situadas en el estado de Pensilvania, no son en absoluto eso. En realidad, se trata de una mina de carbón abandonada. Y este nombre engañoso ha sido una trampa que ha llevado al borde de la muerte a innumerables amantes de la aventura a lo largo de los años. Las cuevas naturales se forman a lo largo de millones de años con el flujo del agua. Todos sus rincones son suaves, todos sus pasadizos están calculados. Pero las minas solo se excavan con fines lucrativos. La seguridad, la estabilidad, la planificación a largo plazo. Nada de eso importa. Lo único que importa es cuánto se puede extraer y con qué rapidez. Y por eso comenzó la historia de terror que tuvo lugar el 11 de junio. Había 3 jóvenes de 18, 19 y 20 años. Estaban llenos de la confianza ilimitada que da la juventud. Estaban dispuestos a abrazar todas las aventuras que la vida les ofreciera. Aún no habían aprendido lo frágil que es la vida. Ese día, mientras exploraban las tranquilas colinas de Pensilvania, se encontraron con un descubrimiento mucho más oscuro de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado, la misteriosa entrada de Cool Caves. Había un agujero en forma de llavero excavado en la colina. La parte superior era ancha y la inferior estrecha. Era como si alguien hubiera clavado una llave gigante en la colina, al sacarla, hubiera dejado atrás esta entrada de forma extraña. En realidad, esa entrada era la última advertencia de la naturaleza: si no puedes pasar por este agujero, no tienes nada que hacer ahí dentro. Pero la juventud ve todas las advertencias como un reto y quiere entrar. El primer amigo pasó por esa estrecha sección horizontal doblando el cuerpo. Las paredes de piedra le rozaban el pecho y la espalda, pero al final cayó en el túnel principal. «Lo conseguí», gritó. «Esto es increíble». El segundo amigo era el más corpulento. Le costó más. Apretó los hombros, metió el pecho, y conteniendo la respiración, avanzó milímetro a milímetro. Las paredes de piedra le apretaban el cuerpo, pero con la fuerza que le daba la juventud, al final también consiguió pasar. El tercer amigo, en cambio, casi no tuvo dificultades. Era como si la entrada hubiera sido diseñada para él. Cuando llegaron al túnel principal, los 3 respiraron aliviados. Lo más difícil ya había pasado. Ahora tenían ante ellos un túnel amplio, tan espacioso que podían caminar incluso inclinándose ligeramente. No se arrepentían en absoluto de haber venido, sino que, por el contrario, sentían la emoción de estar descubriendo una mina tan misteriosa. Las paredes de piedra tallada mostraban las huellas del trabajo de los mineros de hacía décadas. Las marcas de los golpes de pico, las explosiones de dinamita, el sudor y la esperanza. Todo parecía muy inocente, muy manejable. «Vamos más profundo», dijeron. Y comenzaron a avanzar en fila india con pasos alegres. 10 metros. 20 metros. 30 metros. 40 metros. El túnel se curvaba, giraba y los llevaba cada vez más profundamente. Seguían el camino que los mineros habían excavado y abandonado hacía décadas. Con cada paso se adentraban más y más, alejándose cada vez más de la superficie. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero miedo. 40 metros más adelante, la cueva Serín mostró su verdadero rostro. El túnel que tenían delante cambió de repente. No se trataba de una estrechez gradual, como la que se ve en las cuevas naturales. Las paredes del túnel comenzaron a formar de repente 6 superficies bien definidas. Ángulos agudos, perfección geométrica. Era como si un gigante hubiera colocado un hexágono dentro del túnel. El primer amigo no se impresionó mucho por esta visión. «Es extraño, pero parece transitable», dijo, y entró sin dudarlo en la sección hexagonal. Doblaba su cuerpo en ángulos inusuales, pasando por las estrechas esquinas. Se apretó un poco, se esforzó un poco, pero finalmente pasó al otro lado. «He pasado», gritó. «Es un poco difícil, pero transitable». Pero fue en ese momento cuando la historia se convirtió en una verdadera pesadilla.
El segundo amigo era el más corpulento del grupo. Se acercó al estrechamiento hexagonal con mucha más cautela. Porque esta forma geométrica ejercería presión sobre su cuerpo desde ángulos completamente diferentes. Un estrechamiento normal en un túnel solo provoca compresión en los hombros y las caderas. Pero la forma hexagonal crea puntos de contacto agudos en todo el cuerpo. En el pecho, en la espalda, en los costados. El cuerpo queda atrapado como entre 6 tornillos de banco diferentes. Consiguió pasar la primera parte. Jadeando, sudando, pero avanzando. Pero entonces todo se detuvo. La parte del pecho, la zona más ancha de su cuerpo, quedó completamente atrapada entre las esquinas afiladas del hexágono. Estaba atrapado. Ya no podía avanzar ni retroceder. Las paredes de piedra lo mantenían en su sitio, como si estuviera atrapado en una enorme prensa. Almohadilla, 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 comenzó el pánico. Amigos, creo que estoy atrapado. Cuando estas palabras resonaron en la penumbra y el silencio subterráneos, los 3 amigos comprendieron la gravedad de la situación. Ya no se trataba de una aventura. Era una cuestión de vida o muerte. El primer amigo, al darse cuenta de la situación al otro lado, intentó volver. Pero el pasadizo hexagonal era tan estrecho que no cabían 2 personas a la vez. No podía llegar hasta su amigo atrapado, solo podía oír su voz. El joven atrapado, que se llamaba Andrew, comenzó a entrar en pánico. Su respiración se aceleró y su corazón empezó a latir con fuerza. Y entrar en pánico en un espacio reducido significaba la muerte. Porque cuando se entra en pánico, el pecho se expande aún más, la respiración se vuelve irregular y el espacio, que ya era reducido, se vuelve aún más asfixiante. No puedo respirar. No puedo moverme. La voz de Andrew era cada vez más desesperada, más llena de pánico. Y lo peor era que no podía hacer nada. No podía avanzar ni retroceder. Las afiladas esquinas del hexágono lo mantenían atrapado como en una celda. Cuando el tercer amigo se dio cuenta de la situación en el túnel principal, comprendió que ya no había tiempo para bromas. Salió rápidamente de la mina y llamó a los servicios de emergencia. Mi amigo está atrapado en una mina. En la cueva fría. Por favor, ayúdenme, no puede respirar. Cuando los bomberos recibieron la alarma, enseguida se dieron cuenta de que no se trataba de una operación de rescate habitual. Para llegar hasta la persona atrapada, primero tenían que atravesar la entrada del llavero. Tenían que avanzar con su equipo por un estrecho túnel de 40 metros. Y lo más difícil, tenían que rescatar al joven atrapado en el pasadizo hexagonal. Mientras el equipo de bomberos recogía su equipo y corría hacia la cueva fría, Andrew se enfrentaba a la muerte bajo tierra. Con cada minuto que pasaba, se sentía más atrapado en la trampa hexagonal y más presa del pánico. Su primer amigo no dejaba de hablarle desde el otro lado: mantén la calma, Andrew, la ayuda está en camino. Respira con regularidad, no te asustes. Solo unos minutos más, puedes aguantar. Pero la realidad era que ninguno tenía ni idea de cuánto tiempo llevaría. ¿Horas? ¿Días? ¿Podría Andrew aguantar tanto tiempo? Cuando el equipo de bomberos finalmente llegó al pasadizo hexagonal tras un difícil recorrido de 40 metros, se encontraron con una situación que nunca habían visto antes. ¿Cómo iban a sacar a alguien de esa trampa geométrica? Los métodos tradicionales no funcionaban. Si intentaban tirar de Andrew, podrían romperle los huesos. Si intentaban empujarlo, podría quedar aún más atrapado. Finalmente, uno de los bomberos más experimentados propuso una solución creativa: usemos jabón y agua. Si reducimos la fricción, tal vez pueda deslizarse hacia atrás. Era un plan descabellado. Pero no tenían otra opción. La operación de rescate duró 2 horas. Durante 2 horas, Andrew luchó contra la muerte dentro de la trampa hexagonal. Durante 2 horas, los bomberos intentaron deslizarlo hacia atrás milímetro a milímetro, centímetro a centímetro. Jabón y agua. Movimientos lentos y cuidadosos. Cada movimiento era muy calculado, porque un movimiento en falso podría atascarlo aún más o causarle lesiones graves. Despacio, despacio,
Así. Exhala, ahora un poco hacia atrás. Perfecto, 1 centímetro más. Los segundos pasaban como minutos, los minutos como horas. La familia de Andrew esperaba angustiada arriba. Sus amigos rezaban. Los bomberos trabajaban empapados en sudor. Y finalmente, lo sacaron. Después de 2 horas de lucha, Andrew fue deslizado lentamente hacia atrás desde la trampa hexagonal. Tenía rasguños y heridas en el cuerpo causadas por las paredes de piedra, pero estaba vivo. Una vez completada la operación de rescate, se investigó la cueva fría y se descubrió la terrible verdad: ese pasaje hexagonal nunca había sido diseñado para personas. Esta forma geométrica era para un sistema de poleas o cintas que se utilizaba en la época de la minería para transportar equipos y materiales. La forma hexagonal estaba diseñada específicamente para facilitar el paso de máquinas y cargas pesadas. En otras palabras, Andrew y sus amigos estaban intentando pasar por un agujero diseñado para que pasaran piezas de maquinaria. El cuerpo humano está formado por curvas orgánicas. Líneas suaves, formas fluidas. Pero las esquinas afiladas del hexágono significan ángulos agudos. Es todo lo contrario a la anatomía humana. Por eso Andrew quedó atrapado de forma tan terrible. Su cuerpo era como alguien intentando pasar un clavo redondo por un agujero hexagonal. Afortunadamente, hoy Andrew está vivo. Sus amigos también están vivos. Pero esta historia podría haber terminado de forma muy diferente. ¿Qué habría pasado si los bomberos hubieran llegado un poco más tarde? ¿Y si la trampa hexagonal hubiera apretado más fuerte a Andrew? ¿Y si el pánico se hubiera apoderado completamente de él? Ninguno de nosotros quiere saber la respuesta a estas preguntas. Serín Mara sigue allí, esperando en silencio en las colinas de Pensilvania. Su engañoso nombre sigue atrayendo a jóvenes en busca de aventuras. La entrada en forma de llavero sigue pareciendo solo un desafío. Pero ahora sabemos que esta mina de aspecto inocente esconde en su interior la trampa hexagonal de la muerte. Y la próxima vez, la historia puede que no termine tan bien. Porque a veces, la vida no te da una segunda oportunidad. A veces, un solo movimiento en falso, una mala decisión, puede provocar cosas irreversibles. Y por eso, la historia de la cueva Serín no es solo la aventura de 3 amigos. También es una advertencia para todos nosotros: de algunos lugares no hay vuelta atrás. Algunos errores son irreparables. Y a veces, las cosas que parecen más inocentes son las más mortíferas. Andrew es ahora mucho más cauteloso con las aventuras subterráneas después de esta experiencia. Porque ahora sabe que la muerte a veces está tan cerca como un agujero mal hecho.